¿Qué tal? Muy buenas tardes ya con todos. Es un gusto para mí poder estar acá compartiendo este panel con estos cracks que tenemos de la política pública, de los VCs. Como bien se comentó, ya en el Perú hemos tenido un avance, digamos, importante, significativo. Todavía hay unas brechas por cubrir, pero ya tenemos un ecosistema que partió hace 10 años, donde tenemos una masa crítica de startups importante, donde tenemos una red de incubadoras y aceleradoras importante. Hay algunos fondos de VC, hay algunas redes de inversionistas. Sin embargo, tenemos un gran reto: cómo hacer que el sistema de VC escale y poder cubrir estas brechas de financiamiento que tenemos en los emprendedores. Y para eso tenemos a este panel de lujo, donde está Mariano Meyer, que lidera Newtopia, un fondo de VC argentino, pero Mariano además ha sido director general de emprendedores de la ciudad de Buenos Aires y secretario de emprendedores del Ministerio de Producción argentino. Durante su gestión se dio la ley del emprendimiento en Argentina, que bueno, ahora nos va a contar un poco más. Y estamos con Yasmín, quien también lidera un fondo de VC en Paraguay, y Zinc, pero Yasmín ha sido también viceministra de Economía en Paraguay y durante su gestión también hizo políticas públicas importantes. Estamos con Amy, que es gerente de innovación de COFIDE y lidera el Fondo de Fondos Peruanos, y con Pilar, que ha liderado desde Corfo, la Agencia de Innovación de Chile, distintos instrumentos de promoción a la innovación, al emprendimiento y a los fondos de VC también. Entonces, vamos a tratar de sacar el máximo provecho de este gran panel. Quisiera empezar, Mariano y Yasmín. Bueno, como acabo de comentar, ustedes han tenido roles muy relevantes en la gestión pública, impulsando políticas de fomento a la innovación, al emprendimiento, y ahora lideran cada uno fondos de VC. Entonces quisiera preguntarles, desde esta nueva mirada, primero que nos cuenten un poco cómo les fue en la implementación de esas políticas y cómo repercutieron en sus respectivos ecosistemas, y ahora desde esta mirada del VC, ¿qué cosas cambiarían, qué cosas ajustarían o qué cosas creen que se podrían comenzar? Comenzamos contigo, Yasmín. Dale. Bueno, gracias, qué gusto estar acá. Feliz de estar una vez más en Lima. Me parece súper interesante tu pregunta. Porque hace poco estoy escribiendo un artículo justamente desde eso, porque es muy fácil hacer políticas públicas, pero realmente cómo hacer que esas políticas públicas cumplan sus objetivos, logren ese impacto. Hacer políticas públicas de innovación y de emprendedurismo son políticas públicas de largo plazo. Probablemente ese presidente, ese ministro, ese senador que apruebe esa ley, que apruebe ese programa, no es el que va a estar ahí para ver esos resultados. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Y después, este tipo de políticas públicas, por otra parte, no traen votos en el corto plazo, son de largo plazo, muchas veces tienen un tinte de ser elitistas. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay dos cosas de mis aprendizajes que yo cambiaría o tendría en cuenta si hoy tuviese la oportunidad de volver a estar allí a la hora de muchas veces tener la lapicera. Lo primero, y lo estábamos compartiendo justamente con Mariano, que tiene que ver con hacerlo más rápido. Una vez que tenés el ok del presidente, que tenés el ok del ministro, pasar rápido, que sea el logro de los primeros 100 años, 100 días de gobierno, quiero decir, o incluso hacerlo bien rápido. Lo que nos pasó a nosotros es que queríamos hacerlo gradual, que primero empiece como una unidad de innovación y que luego eso crezca para luego pasar la ley de la agencia de innovación. Y tenemos 5 años, pensábamos al comienzo. No, hacerlo bien rápido, en los primeros 100 días, que sea ese logro, sin pensarlo mucho, y bueno, y después uno va organizando por el camino. Y encima que nos vino la pandemia en el medio, cuando queríamos pasar la ley ya no teníamos el poder político suficiente. Entonces, primer aprendizaje, hacerlo rápido. Y lo segundo tiene que ver con hacerlo sostenible. O sea, cómo hacer que los siguientes que vengan no empiecen otra vez en foca cero y que solamente porque esto se hizo con el gobierno anterior, esto tenga que borrarse absolutamente. Y algo que compartíamos justamente acá con los colegas respecto a eso era algo que funcionó justamente en Chile, que me contaban, es poner
en el comité de inversión o, por ejemplo, poner a directores internacionales. Siempre me contaba un profesor mío en la Universidad de Stanford que él estaba en el Board of Directors de Startup Chile y que cuando hubo un cambio de gobierno en Chile, ellos fueron los que tomaron el avión y se fueron a hablar con la nueva presidenta y le dieron la importancia de por qué esa política pública tenía que seguir. Aunque sea, no sé, por vergüenza vas a seguir haciendo esa misma política pública y vas a seguir potenciando. Entonces, eso, hacerlo rápido y lo segundo, darle sostenibilidad. Legal, pero también corporativa. Excelente, muchas gracias, Yasmín. Rápido, sostenible y que la política pública tenga continuidad en el tiempo. Es súper importante que esta política resista a los distintos cambios de gobierno y que siga adelante, porque si no avanzamos y retrocedemos. Mariano, cuéntanos un poco cómo fue la implementación de la ley del emprendedor en Argentina, todo lo que esto trajo y un poco tu perspectiva ahora desde la esquina del VC. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá y hablando de política pública, además que es un tema que, más allá de este nuevo sombrero de Newtopia VC, me sigue apasionando y hay mucha experiencia compartida. Cuando nosotros arrancamos con esto en Argentina, ya había un camino recorrido que había hecho Brasil, que había hecho México, que había hecho Chile, que había hecho en alguna medida Colombia, más allá de las experiencias que por supuesto todos nos inspiramos de Corea o de Israel o de Estados Unidos. Pero a pesar de todo ese aprendizaje que nos ahorró muchísimo tiempo, siempre tenés tus propios aprendizajes que tienen que ver con muchas de las cosas que decía Jazmín. Nosotros sí hicimos primero la ley PYME, que tenía más sustento político. Aprobamos una baja de impuestos bastante grande y la digitalización de todo el ecosistema con una ID digital PYME. Y después avanzamos con la ley de emprendedores que incluía la sociedad simplificada y el fondo de fondos, ¿no? Después vino la ley de economía del conocimiento, que es más sectorial. Pero nos parece que ahí están un poco los dos aspectos. Seguro, todo lo que uno puede avanzar en desregulación y simplificación de trámites, eso es algo que está al alcance del Estado y que todo lo que uno puede hacer para simplificarle la vida a los emprendedores y que dediquen el poco tiempo y dinero que tienen a su proyecto y no estar lidiando con el Estado, ayuda. Y todos los países están con esta agenda. Eso es clave y de vuelta, como siempre, hacerlo rápido. No hay tiempo que perder ahí. Eso, seguro que en ese tema se puede trabajar. Después hay una gran discusión, si es elitista, si no es elitista, todas estas políticas más de fomento de productividad o de fondos, etcétera. Yo creo que, por supuesto, que sirven, soy un convencido. Hay momentos en el mundo y en la región, pero siendo muy consciente de ese momento, hay bastantes cosas que se pueden hacer. Siempre, como lo hablamos con Amy recién, siendo conscientes de cuál es el rol del Estado, que no es el gran protagonista, y de ir construyendo desde abajo hacia arriba, con bases sólidas para que haya talento, emprendedores, que es lo más importante, que en todo caso después generen esa oferta de fondos, buscando invertir en ese talento. Lo que agregaría, si querés, con respecto a la sostenibilidad, que me parece clave, que decía Jazmín, es una palabra que está muy de moda, pero más allá que esté un poco trillada, a mí me gusta, que es la co-creación. O sea, a nosotros nos sirvió muchísimo pensar, discutir la política pública con el sector privado y con los interesados de todo el mundo, no solo de Argentina. Eso gana mucho tiempo. Lo peor que te puede pasar en una política pública, que ha pasado muchas veces en varios países, es lanzar una convocatoria y no se presenta a nadie, porque no se pueden presentar porque no cumplen los requisitos, o que se presenten y después no le podés transferir el dinero, por ejemplo. Entonces, pensarla antes, discutirla, ponerla a disposición, eso es clave, sobre todo porque vas a lograr que el sector privado se sienta también dueño. Después hay un montón de formatos, si lo haces con directores, si lo haces con una agencia, si lo haces con alguna figura legal, pero que haya como involucramiento del sector privado, que se sienta dueño de esa política pública y que se convierta en política de Estado, ayuda a la sostenibilidad e impide que haya tanto cambio. Porque eso es fatal, ¿no? El cambio de reglas de juego en América Latina en este tipo de políticas ahuyenta al privado, y uno
como Estado lo que busca con la política pública es apalancar al sector privado, que es el que más sabe. El Estado no es el que sabe cuáles son los mejores startups, dónde invertir, no tiene ese mindset de inversor. Ni nunca lo va a tener, por más que hayas tenido experiencia en el sector privado y pases al Estado, nunca vas a ser tan bueno como un fondo, porque no es tu expertise, porque no tenés los incentivos. Entonces, el Estado busca apalancar al sector privado, que es el protagonista. Entonces, si estás buscando atraerlos, cambiarles la regla de juego es un desincentivo, no es un incentivo. Y hubo varias experiencias en la región. Entonces, pensarlo bien y hacerlo lo más sólido posible para que sea sostenible es clave para atraer ese capital, que es lo que buscamos, ¿no? Después podemos hablar de la región, pero empezando en un país, focalizaría en eso. Perfecto, muchas gracias, Mariano. Definitivamente el sector privado es el llamado a escalar la inversión en innovación, ¿no? En promedio, en nuestros países en América Latina, la inversión en innovación tiene entre un 30 y un 50% de componente público y el resto privado. Sin embargo, en los países líderes en innovación, el componente privado supera el 80%, ¿no? Y el público el 20%. Hacia eso deberíamos apuntar. Pilar, cuéntanos un poco, por favor, tu experiencia en Corfo, cuáles han sido los principales instrumentos que han tenido para poder dinamizar el ecosistema de VC, ¿no? Cómo manejaron el tema de la masa crítica de los emprendedores y cuáles fueron los principales incentivos que dieron para que los fondos, para que esta industria se desarrolle, si han funcionado o no, cómo va el tema. Perfecto. Bueno, claramente el rol que ha tenido Corfo en Chile como fomento para el desarrollo de distintas industrias ha sido importante y una de ellas fue el desarrollo de la industria de Venture Capital. Esta industria parte el año 97 cuando se crean los primeros programas para potenciar la industria. Entonces hoy día ya con más de 25 años de experiencia, lo que hacemos es como dividir un poco lo que ha sido la evolución de la industria. Entonces, entre el 97 y el 2011, más o menos, lo que ocurrió es que fue el impulso para la creación de los fondos de capital de riesgo, para poder partir, obviamente con ciertas condiciones, un poco más laxas, porque la industria había que crearla desde cero y había que cambiar ese mindset de los inversionistas para que empezaran a mirar el riesgo y pudieran invertir en estas empresas. Ya luego, entre el 2012 más o menos hasta el 2021, lo que se hace es que ya se definen 3 líneas de apoyo para fondos de capital de riesgo, que son fondos en etapas tempranas, fondos en etapas tempranas tecnológicas y fondos en crecimiento y desarrollo. Y lo que hacemos desde Corfo es entregar líneas de crédito de largo plazo y estas líneas de crédito apalancan estos fondos según el riesgo en el que vayan. Entonces, los que son etapas tempranas tecnológicas van con una palanca de 3:1, los que son solo tecnológicos o de etapas tempranas van de 2:1 y los que son de desarrollo 1:1. Entonces, con eso lo que hacíamos era tener un monto mayor de fondo para invertir en empresas y startups. Y ya lo que se ha venido haciendo desde el 2021 a la fecha, y justamente este año se hizo una modificación a los programas desde la política pública, es que ya estamos en la etapa, lo que nosotros denominamos un poco más de consolidación. Entonces, en todos estos años, el enfoque que se le está dando ahora es poder invertir en fondos, o sea, entregar estos recursos a fondos que tengan tesis de inversión que vayan desde la mirada del impacto, que lo vamos a comentar más adelante, y que vayan a áreas estratégicas que hoy día desde el rol público queremos potenciar. Entonces eso es lo que hemos ido haciendo. Hoy día hay más de $1.000 millones invertidos de estas historias que tenemos. Se invirtieron más de 70 fondos, de los cuales hoy día 53 se mantienen vigentes. Entonces ya estamos empezando a ver un poco los resultados, que comparto mucho lo que decía Jazmín, porque ya estamos empezando a ver esos fondos que salieron, a los que les fue bien, a los que les fue más o menos y a los que ya realmente les fue mal, y obviamente es parte del portafolio y de cómo tenemos que valorar el hecho de poder destinar recursos públicos, desde pensando que tienen múltiples usos y usos que también podrían ir para temas sociales, para poder seguir potenciando esta industria y cómo hemos ido creando este ecosistema también. Hoy día el balance yo creo que es positivo. Corfo tiene un rol predominante, es considerado por otros actores, por otros países. Startup Chile, que es un área dentro de Corfo, ha hecho un deal importante de startup para los mismos fondos. Entonces hoy día nosotros tenemos un mecanismo que te apoya desde los subsidios hasta créditos
créditos con cobertura estatales, inversiones en VC y en esta última etapa en la que estamos, que es ya la apertura a este mercado alternativo que es por Scalex. Y bueno, estamos explorando lo que va a ser el fondo de fondos también, porque ahí nos ha tocado un poco más difícil justamente por temas de política y regulaciones que hay que ajustar. Excelente, muchas gracias Pilar. Impresionante que hayan ahorita 53 fondos que hayan sido apoyados por el gobierno y que estén en funcionamiento. Felicitaciones por ese avance. Amy, desde COFIDE, liderando el fondo de fondos, ¿cómo has visto, digamos, esto es algo nuevo y algo sin duda de lo cual tenemos que sentirnos orgullosos de tener un fondo de fondos ya en el Perú? Eso es algo que se visionaba desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue, digamos, de la teoría a la práctica, ¿no? ¿Cómo lo pensaron y cómo ha sido la implementación en estos primeros años? Y cómo has visto también un poco la evolución del ecosistema en los últimos años, digamos, ¿no? También la política pública que hay para los startups, para generar masa crítica, para poder mejorar las entidades de soporte. ¿Cómo es tu visión y cómo han sido los primeros pasos del fondo y qué se nos viene? Sí, gracias Gonzalo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto poder estar acá después de 2 años y medio de creado el fondo. Ya en otras oportunidades del PBCC he tenido la oportunidad de contarles qué estábamos imaginando, cuál era el diseño del fondo en el que estábamos pensando, cómo iba a operar. Y la verdad es que ahora, después de 2 años y medio, lo que puedo comentar es que, en línea con el propósito del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, que es este fondo de fondo gestionado por COFIDE, que es el Banco de Desarrollo aquí de Perú, pero en el que participa también el Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo Nacional de Competitividad y el Ministerio de la Producción, cuyo objetivo es cerrar la brecha de capital que va para las startups, ¿no? Esos emprendimientos, pero sobre todo que se encuentran en etapa de escalamiento y consolidación en el mercado. Lo que les puedo comentar es que de los 20 millones de dólares iniciales con el que se creó el fondo, tenemos a la fecha comprometidos una inversión de 10 millones de dólares en 3 fondos, tanto uno peruano como 2 regionales, y tenemos recientemente una preaprobación de un 4º fondo por 2.5 millones de dólares más. Y aquí sí quisiera mostrar, justamente comentaban el tema de los impactos, ¿no? Y nosotros como Banco de Desarrollo es muy importante el impacto en la economía real que generamos a través de nuestros programas. En este caso el Fondo de Fondos. Lo que les puedo comentar es que en la primera inversión que hizo el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores en el Fondo Salcantay Ventures de 4 millones de dólares, lo que logramos fue facilitar la inversión de otros inversionistas institucionales por un monto de 4x el monto que nosotros como FCI habíamos invertido. Es decir, Salcantay logró levantar 16 millones adicionales, con lo cual pudo llegar a una meta de 26 millones y estar, ¿no?, a la altura de otros fondos regionales. ¿Eso también qué significó? Un incremento importante en las inversiones que finalmente Salcantay Ventures pudo hacer en otras, en startups. Es decir, antes de la inversión del FCI, en el caso de Salcantay tenían comprometidos 0.5 millones de dólares en inversión a startups, y luego de la inversión del fondo de fondos, lo que se ha logrado es canalizar 6 millones de dólares. ¿Y eso cómo se ha traducido? Como les comento, porque es importante desde el punto de vista público, en términos de impactos económicos, se han creado, hemos calculado 800 nuevos puestos de trabajo con las inversiones del portafolio ahorita del FCI, y también se han invertido ya en startups, entre los fondos en los que se ha comprometido inversión, 12 millones de dólares. Entonces, creemos que justamente ese es el rol de un fondo de fondos con recursos del Estado, apalancar, como decía Mariano también, recursos del privado, ¿no? Porque es el privado el que realmente conoce el mercado, el que tiene los incentivos necesarios para poder seguir desarrollándolo. Sin embargo, es muy importante la articulación que se realice y el rol promotor que tiene el Estado de articular con el sector privado, con la academia, con organismos internacionales. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que más allá de capital, se necesita capital inteligente, ¿no? Sobre todo para estos emprendimientos que aún están en etapa, sobre todo pre-semilla, en el que se necesita mucho conocimiento, muchas redes de contacto que les permita efectivamente a los emprendedores poder levantar el capital que necesitan. Y en ese aspecto,
lo que estamos viendo es, a ver, y justamente tú me preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros de repente envisionaba, la visión que teníamos cuando creamos el FCI hace 2 años y medio, y luego de este tiempo, ¿qué hemos podido encontrar en el mercado? Y justamente lo comentábamos antes del panel. En el caso peruano lo que encontramos es que todavía gran parte del capital que se invierte en la industria de VC aquí en Perú proviene de inversionistas institucionales extranjeros, ¿no? Todavía solo el 16%, según los datos de la PECAP del año pasado, provienen de fondos peruanos. Entonces, existe todavía una necesidad de sensibilización, ¿no? de educación hacia el inversionista local para que efectivamente tenga una mayor disposición a cambiar a otro tipo de asset class, ¿no? Un poquito con más riesgo, sí, pero con el que también a través de este tipo de inversión se pueden generar impactos, como los he comentado, ¿no? Económicos importantes en términos de ingresos, de empleabilidad, sobre todo en nuestras economías que tanto lo necesitan. Entonces, por ese lado, COFIDE está trabajando tanto desde el punto de vista de la oferta de capital como la demanda. ¿Por qué? Porque lo que también nos hemos dado cuenta es que muchos de los emprendimientos aquí en Perú, sobre todo en regiones, necesitan todavía mucho apoyo del lado de las entidades que dan soporte al ecosistema como incubadoras y aceleradoras. Entonces, nosotros como Banco de Desarrollo lo que estamos haciendo es trabajar muy de la mano con aquellas entidades y lógicamente con Proinnovate, ¿no? Con los concursos de Startup Perú, de ver de qué forma podemos complementar estos recursos no reembolsables que ya el Estado peruano a través de Proinnovate brinda para cubrir los gastos preoperativos y operativos, tanto incubadoras, aceleradoras como a fondos de inversión, pero desde nuestro lado como COFIDE, dado que tenemos un acercamiento bastante cercano por el fondo de fondos con inversionistas institucionales, sobre todo extranjeros, ver de qué forma podemos tener una vitrina para las startups, ¿no? Hacia estos posibles inversionistas y, como les digo, sobre todo en regiones. ¿Por qué? Porque aquí en Perú, como nos pasa en muchos de nuestros países latinoamericanos, encontramos más startups en la capital, ¿no? En este caso en Lima. Y por más que existe mucho potencial en las regiones de emprendedores con ideas muy innovadoras, ¿no? Realmente con ganas de desarrollar sus emprendimientos, muchas veces no el soporte que reciben de parte de estas incubadoras y aceleradoras no necesariamente están alineados a lo que ellos necesitan. Entonces, por eso, en nuestro rol articulador estamos trabajando por estos dos lados, ¿no? En la parte de oferta y la parte de la demanda del mercado. Muchas gracias, Amy. Súper interesante conocer los avances y sobre todo las métricas que se están teniendo desde el fondo de fondos. Estamos con el tiempo un poco apretados, así que voy a hacer 2 preguntas en una. Bueno, está la política de fondo de fondos, hay políticas también para apoyar directamente al management fee, a la gestión, porque sabemos que los fondos que se forman en América Latina son de un tamaño bastante menor al promedio del mercado global y que por lo tanto ese management fee a veces es duro, digamos, ¿no? Es duro poder tener un equipo de gestión de alto nivel. Entonces, en esa medida, ¿qué políticas ustedes creen que se podrían implementar que combinen tanto el fondeo como el management fee para poder favorecer el desarrollo de la industria en América Latina? Esa es la primera pregunta. Y 2, ¿cómo también desde las políticas públicas de innovación podemos ser más inclusivos, poder pensar en cerrar brechas sociales? ¿Cómo ven el tema de los fondos de impacto, ¿no? Con verticales de género, de cambio climático, entre otras que puedan tener? Empezamos contigo, Mariano. ¿Conmigo? Ah. Bueno, larguísima la pregunta, voy a tratar de ser breve. A ver, yo creo que, como decíamos recién, América Latina tiene una oportunidad histórica ahora. A veces cuando estás en el barro cuesta hacer zoom out y mirar un poquito, pero somos una región que tiene un mercado grande, población joven, alta penetración de celular, todos los problemas sobre la mesa puestos a disposición del talento, que con talento y tecnología los emprendedores puedan resolverlo, un territorio de paz, alimentos, energía, cerca. Todos esos son activos y una capacidad de upside que pocas regiones en el mundo tienen. Entonces, no aprovecharlo sería una picardía. A veces cuesta convencernos y cuesta convencer a las familias, a los inversores locales,
pero de vuelta, es una oportunidad histórica que no podemos desaprovecharla. Entonces, hay temores en los mercados emergentes, por supuesto, en los inversores de afuera, y tratar de ir de a poquito ir disipándolos. Uno son los aspectos regulatorios, o sea, todo lo que podemos hacer de vuelta para simplificar y armonizar las legislaciones entre los distintos países ayuda un montón, para que realmente nos vean como un mercado y no como países aislados, ¿no? Y después, por supuesto que cuando uno habla con inversores de afuera y ve que los inversores locales invierten poco, no es una muy buena señal. Entonces, todo lo que uno puede hacer para intentar, no sé si estaba Rogelio por ahí, ver la experiencia que tuvo Rogelio, que ya la contará en México, de convencer a las familias, eso es una señal fuertísima. Y de vuelta, que quizás no tomamos conciencia, es un momento alucinante para la región, para aprovechar. Pero bueno, hay que trabajarlo entre todos y con esa mirada de región, ¿no? Excelente, gracias. Yasmín, ¿cuáles serían las políticas públicas, ahorita desde tu perspectiva de VC, que crees que ayudarían más al desarrollo de la industria y cómo generamos desde los VCs soluciones de impacto para la sociedad? Sí, voy a contestar con dos cosas, con dos temas. Uno, lo primero, cuando se apoya fondos, hay que tener una mirada holística. No es que solamente porque tener un fondo de fondos y tener solamente una ventanilla de fondos, ahí vos estás solucionando el problema de poder potenciar la creación de startups. Hay que tener el programa, por ejemplo, lo que mencionabas de Management Fee, algo importantísimo para que más managers se animen a hacer esto, que no es una tarea fácil. No es una tarea fácil dejar toda tu vida y volver a empezar en la mitad de tu vida. O sea, no es una tarea fácil. Implica muchos costos a nivel familiares también, ¿verdad? Entonces, cuando haces una política pública de fondeo a fondos, hay que tener varios instrumentos para poder lograr eso, ¿verdad? Y lo mencionaste muy bien. Y lo otro, cuando hay apoyos a startups, muchas veces los fondos y los inversionistas ángel tenemos un bias de decir, este instrumento o esta startup fue apoyada por el gobierno y el gobierno le dio estos montos solamente teniendo una mirada de donación o de un grant. Y porque muchas veces desde el gobierno decimos, ok, check, le dimos el dinero, le dimos el $30,000 y check, ya está para nosotros. O sea, ¿cómo lograr, que Amy lo decía muy bien, que con ese dinero que le estamos dando a esa compañía, pueda ser un catalizador de otros fondos que puedan venir? Por ejemplo, que esa misma startup vaya primero a los leones, a los ángeles inversores, a los fondos, y que luego vengamos los fondos y que ahí complementemos ese dinero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para ir sacando esos vallas que tenemos normalmente, esas dos cosas me parecen importantes ahora, 2 años después, ya desde un fondo mencionar. Súper, sí. Justamente rescatando lo que decían ustedes, se está pensando ya en un esquema de matching fund, donde si una startup ya viene con una inversión de un fondo de inversión privado que lo ha volteado, que ha hecho un due diligence y que es su expertise poder hacerlo, que obtenga automáticamente el subsidio del Estado, ¿no? Eso es algo que se está pensando y creo que hace mucho match con lo que están comentando. Pilar, no sé si puedes hacer foco en el tema de impacto, ¿no? Cómo desde la política pública fomentar que los VCs también inviertan en cambio climático, en género, que sea un factor importante en la decisión de inversión también. Perfecto. Sí, justamente parte del trabajo que tenemos desde la política pública es cómo se alinean los incentivos para que aquellos fondos que reciben recursos, en el caso nuestro público, y que además tienen recursos privados, y que esto genera un monto de fondo a invertir en distintas startups, tengan el valor agregado para la startup, porque ese es el destino final. Entonces, en ese sentido, nosotros generamos alineación de incentivo, por un lado, por las tasas que les ofrecemos, y ahí hacemos una distinción en las tasas cuando los fondos son, desde un origen, formados como fondos de impacto. Y hay ciertas mediciones y indicadores que ellos deben cumplir, y teniendo esta característica, reciben una rebaja de tasa de las líneas de crédito que nosotros entregamos. Entonces, por ahí ya vamos alineando los incentivos. Por otro lado, y parte importante de lo que hacemos es que hoy día en Corfo nosotros hemos definido 3 áreas estratégicas. Entonces, en función de esas áreas estratégicas es hacia dónde queremos guiar las distintas industrias que se mueven en Chile. Por un lado está todo lo que es la descarbonización, todo lo que es adaptación al cambio climático, y un pilar fundamental es el género. Entonces, dentro de eso está el impulso que vamos a poder dar a empresas lideradas por mujeres,
todo lo que se está dando en Chile respecto a la industria del hidrógeno verde. O sea, tenemos un potencial para desarrollar el hidrógeno verde, pero hay que desarrollar la industria desde lo más mínimo hasta lo más macro, que es el almacenamiento y la distribución de lo que se genere finalmente. Entonces, dentro de eso lo que se está apuntando es poder generar una normativa dentro de estos programas que yo les contaba que ya existen para aquellos fondos, como para que no venga un nuevo gobierno y tenga que hacer un cambio a la normativa propiamente tal, sino que haya una regulación para que aquellos fondos que lleguen y digan yo vengo con temas que van a ir a cambio climático y lo demuestren en sus tesis de inversión, inmediatamente tengan rebajas de tasa y otro tipo de beneficios. Y eso es algo de lo que estamos trabajando y es de lo que estamos impulsando. Finalmente, y es parte de lo que se ha conversado acá y que ya vengo escuchando hoy día en los distintos paneles, es que tenemos que hacer la articulación completa de todos los actores. Necesitamos a la academia, necesitamos el mundo público, necesitamos a los privados y necesitamos a las startups que también crezcan y nazcan. Entonces, hoy día hacer un seguimiento en la ruta del financiamiento hacia ellas es muy importante para que esa solución de impacto que hoy día se genere perdure en el tiempo y sea sostenible, como también decía Yasmín. Súper, muchas gracias, Pilar. Amy, cuéntanos un poco de la visión del fondo de fondos, ¿no? Justo comentábamos que hemos tenido un acercamiento con Corea. Ellos tienen un fondo de fondos de $6.000 millones, donde además de las líneas tradicionales apuestan por el K-pop, por las series, por las novelas, ¿no? ¿Qué nuevos planes nos trae el fondo de fondos hacia el futuro? ¿Qué novedades? ¿Cuál es la visión? Sí, a ver, el Fondo de Fondos hace 2 años y medio se creó en realidad con una tesis de inversión abierta, justamente por el tamaño de nuestro ecosistema, ¿no? Y así de sentido desde el punto de vista de una política pública, no centrarnos en verticales específicas. Sin embargo, hemos tenido dos cambios que creo que la misma situación económica, política, ¿no? Nos ha llevado. Primero es a priorizar también el tema de inversión de impacto. Y nosotros, siendo un banco de desarrollo, pues tiene todo el sentido alinear nuestras inversiones hacia aquellas que podamos en las que se pueda generar un impacto económico, social y ambiental a través justamente que sean medibles, ¿no? Y eso sí encontramos que nuevamente en las regiones hay mucho potencial, ¿no? Esta necesidad de cerrar las brechas, sobre todo sociales y adaptación climática que tenemos en un país tan expuesto a los cambios climáticos como es Perú. Entonces, por ese lado, el tercer compromiso de inversión que tiene el FCI ha sido con un fondo regional de impacto. Y el otro tema es como tú comentabas, ¿no? Con países como Corea, ¿no? Canadá, estamos trabajando mucho lo que es el desarrollo con el BID, también el desarrollo regional, ¿no? Como hemos visto en el caso de Corea, que justo lo comentábamos antes de empezar el panel, cómo realmente se tiene una mirada de desarrollo regional, cómo las empresas corporativas apuestan por la innovación abierta, por los emprendimientos que realmente generen soluciones innovadoras, escalables. Entonces, eso es algo que a nosotros como COFIDE nos interesa desarrollar siendo un banco público. Entonces, en esa línea estamos trabajando mucho en la creación, ojalá el próximo año, de un segundo fondo que también lo que ayude, además de estar dirigido a temas de impacto, lo que queremos en realidad es poder cerrar esa brecha que se ha generado entre los programas con recursos no reembolsables de Proinnovate y el fondo de fondos, ¿no? Que un poco ayuda a cerrar la brecha de las startups, como comenté al inicio, en etapas de crecimiento y consolidación. Sin embargo, ahorita tenemos un gap justamente también por los efectos de la pandemia en términos de el nivel de capital que están pudiendo levantar las startups en etapas más tempranas, sobre todo de parte de los ángeles inversionistas aquí en Perú. Nuestras redes de ángeles inversionistas se han visto muy afectadas, entonces creemos que podemos desarrollar instrumentos innovadores, distintos, quizás no solo a través de capital, sino como tú decías también de matching funds o a través de crédito, que permitan cubrir ese gap que hemos identificado ahorita y que permitan efectivamente que el pipeline de startups sea mucho más robusto al momento que inversionistas locales o extranjeros vienen a Perú a buscar oportunidades de inversión. Súper, muchas gracias. Bueno, nos ha ganado el tiempo, pero no quisiera despedir el panel sin unas palabras de cierre de cada uno de ustedes.
30 segundos, tema libre, consejo al ecosistema de innovación y emprendimiento peruano que está surgiendo y también al ecosistema de bici que va surgiendo, ¿no? Reflexiones, comentarios, conexiones, lo que ustedes gusten. Adelante, Mariano, por favor. ¿Yo? Bueno. En nuestro primer fondo, que es un fondo de 50 millones de dólares, invertimos en 65 proyectos de toda América Latina, 2 de Perú, y queremos invertir en mucho más. Es un momento alucinante de la región para pensar proyectos desde acá para América Latina. Hay un montón de problemas sobre la mesa y hay un montón de fondos y emprendedores con experiencia con ganas de ayudarlos. Así que se animen, que estamos acá esperándolos. Y hay millones de personas en Perú y en toda América Latina que necesitan que a los emprendedores les vaya bien. Gracias. Necesitamos más fondos, pequeños, grandes, pero más fondos locales que realmente conozcan la idiosincrasia, la cultura de las startups, los emprendedores, sobre todo de los ecosistemas de frontera. Entonces, todos los colegas que quieran armar fondos, que están pensando, que están soñando, acá estamos para ayudarles, ya tenemos cierto recorrido, pero necesitamos más colegas que se animen a invertir, dejar su carrera y se animen a manejar sus fondos. Entonces, eso. Gracias. Yo creo que parte importante es poder articular el ecosistema. Parte de lo que se hace en este tipo de actividades es eso. Desde el rol público, y quizás lo que les puedo dejar como consejo es que efectivamente busquemos estos espacios para poder compartir y ver qué cosas funcionan en un país, qué cosas funcionan en otro, porque al final el resultado de lo que se obtenga hoy día ya no es a nivel país, es a nivel LATAM, es a nivel regional. Nuestras startups parten en un país muchas veces y terminan abriéndose en Estados Unidos o se van a otros países o abren sus filiales. Entonces hoy día cualquier conocimiento que podamos compartir desde la política pública, desde el privado, desde la academia, desde las startups que hoy día están creciendo, va a ser fundamental para que la industria pueda crecer y perdurar en el tiempo. Súper, y se muchas necesita a gracias. todos unidos. Amy. Bueno, ya creo que todos mis colegas han dicho todo lo que yo quería mencionar, solo reiterar el tema del esfuerzo conjunto, ¿no? Yo creo que las experiencias que uno puede ver en otros países, esta articulación de los esfuerzos entre el sector público, privado, la academia, la verdad es que es la única forma en la que vamos a lograr que nuestro ecosistema aquí en Perú siga fortaleciéndose, siga desarrollándose y, como decía, realmente podamos tener como resultado e impacto mejorar, y eso sí es importante para nosotros como COFIDE, finalmente mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Que creo que al final del día es lo que queremos a través de la política pública. Excelente. Bueno, me voy con varias lecciones, ¿no? Tener políticas públicas rápidas y sostenibles, que el que viene tome la posta y haga continuidad, co-creación, desregulación. Hay un momentum importante en América Latina y tenemos que tener esa visión de América Latina, ¿no? De que los emprendedores puedan coger fondos allá, y eso tiene que ver mucho con regulación. La idea del impacto, género, cambio climático, y sobre todo este tema que has mencionado, Amy, de la colaboración, ¿no? Creo que un factor importante en el desarrollo de nuestro ecosistema ha sido la colaboración entre distintos actores, esta actitud de siempre cómo te ayudo y cómo podemos avanzar juntos. Entonces, nada, me voy lleno de esperanza para el desarrollo tanto del ecosistema peruano como el de América Latina. Creo que hay lecciones importantes y bueno, ahí vamos con fuerza avanzando. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes por el panel. Muchas gracias.